Buen día, mi grupo está conformado por Ingrid Viviana Reyes y quien les habla Santiago Andrés Ayala. Nosotros vamos a hablarles acerca de la especificación técnica para mesones en granito pulido. Comencemos por saber qué es una especificación técnica. Una especificación técnica es un documento que comprende los requisitos, las condiciones y las normas técnicas que debe cumplir un contratista durante la ejecución de una obra. También permite a los supervisores y a los interventores controlar la calidad y la correcta ejecución del proyecto. El granito es una roca plutónica que obedece a enfriamientos lentos en capas profundas del suelo. Estas principalmente se componen por minerales de cuarzo, feldespatos y micas. Su extracción se da en canteras de cielo abierto y son dispuestas en bloques. Se dice pues que tienen un esfuerzo a compresión mucho más alto que el hormigón. Actualmente el granito no lo utilizan como elemento estructural, sino que más bien lo utilizan para fines decorativos, como por ejemplo como placa de diferentes espesores que se pule para revestimiento. Bueno, en el mercado existen muchísimos tipos de granito de diferentes colores, diferentes tipos. La especificación técnica de un mesón en granito pulido para comedor está definido por el mesón en concreto, enchapado en granito pulido. Este tiene que ser fundido en el lugar de localización del proyecto. Las dimensiones tienen que ser establecidas en los planos arquitectónicos y estructurales del mismo. Este tiene una unidad de medida en metro lineal. Para el procedimiento de ejecución del mesón en granito pulido para comer, entonces lo dividimos en dos partes. Primero entonces la parte constructiva del mesón en concreto y la segunda es la aplicación del granito pulido. Entonces, primero iniciando con la parte del mesón, tenemos que primero se tiene que consultar los planos arquitectónicos, estructurales y la norma sismoresistente. ¿Qué dice de esto? Luego de esto, pues estudiar y definir las formaletas a emplear de acuerdo a las dimensiones y todo este tipo de cosas. Se deben limpiar las formaletas, se preparan los moldes y se le aplica el desmoldante. Luego de esto se coloca el refuerzo de acero para cada elemento, se verifican los refuerzos, los traslapos y los recubrimientos, se estudian y se definen las dilataciones y las modulaciones. Se prevén los negativos dentro de la formaleta para la incrustación de aparatos según las dimensiones suministradas por el fabricante y se deja descolgado a 5 centímetros. Se realizan pases de instalación técnica, se prevé el sistema de anclaje y suspensión, se verifican las dimensiones, los plomos y las secciones para que el proceso quede bien. Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de media pulgada. Se vacía el concreto sobre los moldes y se realiza el acabado final eh, de las repisas con llana metálica si es que estas no tienen un recubrimiento posterior. Luego se hace el debido eh, curamiento de los elementos prefabricados, se desencofran los elementos, eh, se verifican los plomos y los alineamientos, se resana y se aplica la coba exterior. Luego para la aplicación entonces del granito pulido, entonces se tiene que limpiar y nivelar completamente los mesones en concreto, extender una capa de mortero en proporción 1:3 con un espesor variable, se define la forma del mesón con una plantilla en madera, se empotra y se solda una malla de alambre número 14, se colocan las dilataciones en bronce sobre la malla, se llena cada espacio en capa de 1.5 centímetros con el color de granito especificado por los arquitectos. Se apisona bien hasta formar una superficie homogénea y compacta y se humedece y se mantiene por 8 días después de la aplicación. Luego de esto se pule con una piedra Carborundum número 36 hasta obtener una superficie lisa y continua, hasta el punto en que lo aprueben los arquitectos. Luego se tapan los defectos con cemento blanco. Se pule una segunda vez con una piedra número 60, eliminando la huella de la máquina. Y se pule por una tercera vez con una piedra número 120 para brillar.
Luego de esto se lava la superficie con una solución de ácido muriático y agua en proporción en 1:10. Se limpia posteriormente solo con agua y se verifican los niveles, los plomos, los alineamientos para la aceptación del mismo. Los materiales que se van a llevar a cabo para la elaboración de el mesón de granito pulido para comedor son los siguientes. Se va a utilizar concreto de 3000 psi, acero de 60.000 psi, alambre en calibre 18, puntillas, tablas y el granito como tal para el mesón. Los equipos que se van a utilizar para esto son los siguientes. Entonces, el equipo para el transporte vertical y horizontal del concreto, el equipo para el vibrado y el vaciado del concreto y las formaletas para concreto a la vista. Bueno, en cuanto a su medida y forma de pago, se medirá y se pagará por metro lineal del elemento de concreto debidamente ejecutado, de acuerdo pues a los planos que son aceptados por interventoría. La medida será los cálculos realizados sobre los planos estructurales y pues el valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye pues los materiales, la maquinaria, la mano de obra y pues el transporte dentro y fuera de la obra. La especificación técnica de mesones para laboratorios en granito pulido. Entonces, primero, como definición o descripción, tenemos que estos mesones son hechos en concreto, principalmente de 2500 psi, son enchapados en granito pulido y son hechos in situ. Eh, las dimensiones están determinadas en los planos arquitectónicos y los estructurales, pero además de esto, estos cumplen una limitación en el ancho. El ancho tiene que ser de 60 centímetros y el espesor de la placa tiene que ser de 8 centímetros. La unidad de medida para este está en metros cuadrados. De igualmente, pues digamos que hay unas actividades previas a considerar antes de la ejecución de esto, entre los cuales está el estudio y la consulta de planos arquitectónicos estructurales. De igual manera, definir las formaletas, el tipo de formaletas y el método de vibrado mecánico que va a tener esta mesón. Proceso constructivo para mesones de laboratorios en granito pulido. Entonces, primero tenemos limpiar las formaletas y preparar los moldes, aplicar el desmoldante, colocar el refuerzo de acero para cada elemento, verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos, estudiar y definir dilataciones y modulaciones, prever el sistema de anclaje, verificar las dimensiones, el plomaje y las secciones, preparar y vaciar el concreto sobre los moldes, vibrar el concreto mecánicamente, curar elementos prefabricados, limpiar y nivelar completamente el mesón del concreto. Luego de esto, para el proceso constructivo del granito, entonces se tiene que eh, limpiar y nivelar completamente el mesón en concreto. Se extiende una capa de mortero en proporción 1:3 de espesor variable. Definir la forma del mesón con una plantilla en madera. Colocar las dilataciones plásticas sobre el mortero. Llenar cada espacio en capas de 1.0 centímetros del color especificado. Apisonar bien hasta formar una superficie homogénea y compacta, humedecer y mantener durante 8 días después de su aplicación, pulir la piedra con carborum 36 hasta obtener una superficie lisa y continua dentro del grano. Luego de esto se corrigen los imperfectos con cemento blanco, se pule por segunda vez con una piedra número 60, eliminando las huellas de la máquina, se pule por una tercera vez con una piedra de 160 para brillar. Luego se lava la superficie con ácido oxálico y agua en proporción 1:10 y se limpia con agua. Bueno, otra cosa es que en caso de incumplimiento de estas especificaciones técnicas, la obra se considera como mal ejecutada. Con respecto a esto, el constructor tendrá que volverla a reconstruir a su costo y sin que esto implique pues adiciones en el tiempo y en el valor del contrato.